Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de nuestro webinar El presupuesto público en un periodo de cambios. En este año jubilar, la TINDAD, el Grupo de Presupuesto Público y otras organizaciones estamos impulsando la campaña Jubileo, vinculada al perdón y la remisión de las deudas injustas, para exigir soluciones urgentes a la actual crisis de endeudamiento del sur global. Esta campaña se sostiene en tres pilares fundamentales: cancelar las deudas ilegítimas sin condiciones, transformar el sistema financiero global para que priorice a las personas y el planeta, y establecer en las Naciones Unidas un marco justo, transparente y vinculante para la gestión de la deuda. En este contexto, nuestro conversatorio busca reflexionar sobre cómo el presupuesto público refleja las verdaderas prioridades del país y cómo las decisiones sobre gasto y endeudamiento deben orientarse a garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la soberanía económica. Les recuerdo que durante todo el webinar pueden ir dejando sus preguntas en la caja de chat. Ahora le doy pase a Jorge Oroza. Él es miembro de Equitix, que funciona hace 7 años. Ha sido profesor de la Pacífico por más de 20 años y trabaja programas económicos con enfoque ético, temas de presupuesto, inversión en niñez, finanzas personales, uso del tiempo y diseño de proyectos. También es miembro del Grupo de Presupuesto Público. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación. No sé si se ve la lámina, ¿sí? Sí, sí se ve. Bueno, la idea de esta pequeña presentación es tratar de convencerlos que el presupuesto es solo una parte del manejo económico y que hay otros aspectos, otras fuentes de financiamiento no tributarias que son tan igual o más importantes que el propio presupuesto y sobre las cuales no caemos en cuenta. Es obvio que el presupuesto es la concreción de las políticas públicas, pero también el manejo financiero, que lo vamos a ver ahora con cierto detalle. Nosotros estamos haciendo una investigación y seguimiento que tiene tres grandes rubros. El proceso presupuestal, es decir, cómo se diseña y se aprueba el presupuesto. Tenemos pendiente hace tiempo una propuesta de hacer un taller detallado y minucioso de todo el presupuesto, el proceso presupuestal, que toma 2 años. La segunda parte que vamos a presentar ahora son los avances sobre las fuentes no tributarias y lo tercero, una base de datos confiable sobre la situación de la economía y la situación de los sectores populares. En ese proceso vamos a presentar el tema de fuentes no tributarias. Vamos a seguir un pequeño esquema que lo vamos a aplicar. Bueno, lo que queremos señalar en primer lugar es que hay diferentes fuentes de financiamiento, aparte de los impuestos, ¿no? Los gastos del presupuesto que no se ejecutan, nunca se ejecuta el 100%. Los temas de canje de deuda, que pueden llevar a proyectos de tipo social, como ha sido con Italia, con España, con Estados Unidos, la venta de activos, la reformulación de la deuda externa, sobre la cual nos ha hablado Carlos, la subvaluación de los ingresos, porque se hacen estimados muy conservadores, ¿no? Y la realidad muestra que estos pueden ser diferentes. Los ingresos de las alianzas público-privadas, los ingresos propios, que cada vez son más importantes en diferentes sectores, las donaciones, como los derechos especiales del giro o la PL 480, las modificaciones
y ampliaciones presupuestales. Y hay también otros rubros que queremos analizar. Por ejemplo, los avales de deuda que realiza el Estado a los municipios y al sector privado, que son importantísimos, importantísimos. Estamos hablando de cifras de decenas de millones de dólares, o como el aval que le han hecho al municipio de Lima, o programas como Reactiva del Banco Central de Reserva y COFIDE. Y también recursos que pueden provenir del uso de las reservas internacionales que hace o que tiene el Banco Central de Reserva. Y la última es la venta de bonos a las AFPs. Vamos a verlas rápidamente con detalle, ¿no? No me detengo a ver lo que hemos visto con Carlos, que ha habido un incremento del presupuesto pequeño en el último año, y veamos las diferentes fuentes. Primero, los recursos no gastados. Cada fin de año se deja de gastar recursos y ¿qué pasa con esos recursos? Se trasladan al año siguiente. Yo he calculado que son del 16, 8 y 7% en los últimos años, ¿no? Ahí tienen las cifras. Se pueden sacar. Son montos bien importantes. Otra fuente de financiamiento es el déficit, o sea, con algo se financia, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. El no gasto no es igual a nivel de región o por gastos corrientes y gastos de inversión, ¿no? Ya los hemos visto. Y hay diferentes fuentes de financiamiento. Una cosa que Carlitos no señaló es que la presión tributaria viene bajando a niveles absolutamente ridículos, del orden del 14, del 15%, cuando lo mínimo que se requiere para que el Estado intervenga en lo básico, en lo elemental, es del orden del 25%. Sigamos. Canje de deuda. Lo que se hace es, se reduce la deuda y el Estado aporta con los recursos propios para un proyecto. La relación suele ser de 3-1. O sea, yo perdono 3 y el monto de canje es 1, que es dinero que sale del Estado, ¿no? Detrás de este tema de canje de deuda hay dudas sobre la legitimidad de la deuda. O sea, ¿por qué los países perdonan deuda y la convierten en proyectos sociales? Es una buena pregunta. En Ecuador, cuando estaba Correa, creo, se hizo una auditoría de la deuda externa y se encontró las cosas más increíbles. Y es un tema que nosotros queremos investigar, ¿no? La otra fuente es la venta de activos. El Estado tiene empresas, terrenos, yacimientos, y los vende y tiene ingresos, y pueden ser importantes, ¿no? El otro es la reformulación de la deuda, ya lo hemos visto. En los últimos años ha habido una importante reformulación de la deuda, se ha prepagado la deuda externa, porque había tanto dinero que no se sabía qué hacer y eso podía producir inflación. Otro rubro que también da ingresos son los términos de intercambio, o sea, los niveles de precios. Aquí tenemos información del cobre, oro y zinc. En general, el Perú, por la diversidad de sus exportaciones, tiene términos de intercambio positivos. Y estos pueden ser más positivos en los próximos años, dependiendo de cómo evolucione la situación económica internacional, ¿no? Es algo a favor del país, las empresas tienen ganancias extraordinarias y pagan más impuestos. Otra fuente es la subvaluación de los ingresos, porque se
aplican criterios conservadores, ¿no? La siguiente fuente son ingresos de las alianzas público-privadas. En muchas de las alianzas público-privadas se entregan concesiones de recursos naturales al sector privado y eso genera una ganancia extraordinaria por encima de la ganancia media. Se produce monopolios y el Estado sobre eso aplica impuestos o pagos que debe recibir, ¿no? Es un tema que hay que investigar también. Otra fuente sobre la cual no caemos en cuenta son los ingresos propios. La cantidad de ingresos propios que tienen las instituciones del Estado son importantísimas. Los municipios, ¿no? El predial, los arbitrios, los colegios, nadie sabe qué pasa con esos ingresos. Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tienen cantidades de ingresos propios y prácticamente no hay control. No solo de los ingresos, sino también de los activos. Por ejemplo, en los últimos años están construyendo cantidad de programas de vivienda en los terrenos del Estado. La Marina, la aviación, la policía, o entregan en concesiones a los centros comerciales. Este tema de ingresos propios es muy interesante. Las donaciones. Ha habido procesos de donación importante del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro, de más de 1.000 millones que entraron a Perú. A Argentina fueron más de 2.000 millones. O programas de donaciones como los que ha realizado el gobierno americano y que todavía son vigentes con el programa, la PL 480. Estas donaciones a veces no son sin efecto, pueden tener efectos muy grandes, muy negativos sobre la producción nacional, ¿no? El caso de importar alimentos subsidiados es un dumping a la producción. Yo tengo muchísima información y he hecho algunos trabajos sobre el tema. Otra fuente son las modificaciones y ampliaciones presupuestarias. Hay decenas de cambios en el presupuesto. Tres tipos: los que se realizan en el sector por resolución ministerial, los que autoriza directamente el Ministerio de Economía por decreto supremo y los que aprueba el Parlamento. Estas modificaciones presupuestales pueden ser del orden del 7 al 16% del presupuesto. Eso se mide a través del PIN, del PIE y del PIB, ¿no? Otra fuente es el gasto no tributario, las exoneraciones. Se estima cuánto se deja de recibir. He buscado la última cifra, no la encuentro, pero es mayor a los 24.000 millones. Carlitos, si podemos conseguirla sería bueno, ¿no? Porque se calcula cuánto se deja de recibir por exoneraciones, por ejemplo, a las agroexportaciones. Otra fuente de ingresos son los avales, pero esto es negativo. El Estado avala a municipios, al sector privado, a la deuda del sector privado. El aval al sector privado, a la deuda del sector privado, escuchen, es de más de 12.000 millones de dólares, que si no paga el sector privado, se puede, el Estado tiene que pagar, y eso traería una revolución en el presupuesto, ¿no? Hay un excelente informe del BBVA sobre el tema, y también hay avales que ha realizado la Corporación Andina de Fomento o el municipio. Estamos hablando de montos importantísimos, ¿no? Después, programas muy extraños como el de Reactiva del BCR con COFIDE. Ellos metieron en la época de la pandemia 100.000 millones de soles y el presupuesto era de 160.000, o sea, 2/3. Y el Estado avaló más del 90% de los créditos que dio Reactiva, en un sistema bien complicado a través de COFIDE, y no se produjo inflación, porque se utilizó una serie de mecanismos de control de la liquidez como manejo de los encajes. Esta fuente es bien importante.
Y aquí también tendríamos que sumar la compra de bonos. Ayer ha salido la cifra que el Estado está vendiendo bonos a las AFPs y a la par les ha autorizado exportar más de 80% de su capital. O sea, no hay proyectos en el Perú. Yo creo que ha habido ahí un toma y daca, ¿no? Otro tema sobre el cual habría que investigar es a qué destina o en qué activos financieros destina el Banco Central de Reserva las reservas internacionales, que estamos hablando de 70.000 millones de dólares. Puede ser que compre bonos o a través de una serie de mecanismos medios engorrosos financia al Estado. Entonces, como ven aquí, hay una buena cantidad de mecanismos de financiamiento donde el presupuesto termina siendo algo completamente diferente a lo que se aprobó. ¿Y quién maneja eso? Los propios sectores, porque el nivel de descentralización y autarquía que hay en gobiernos locales, gobiernos regionales es gigante, y los ministerios. Jorge, nos quedan 5 minutos. Ok, entonces aquí el tema es el presupuesto no tiene, la realidad no tiene nada que ver con el resultado final del presupuesto y otros mecanismos financieros. Quería terminar algunas palabras sobre el futuro. Ya ha referido Carlos, ¿no? Se han aprobado leyes que tienen gastos comprometidos muy importantes. El Consejo Fiscal ha señalado algunas cifras. El gobierno dice que la deuda puede bajar y el Consejo Fiscal dice que puede incrementarse a cantidades gigantes, ¿no es cierto? Habla que puede subir hasta el 70% del PBI. Yo creo que hay ahí un serio problema técnico en el cálculo que ha hecho el Consejo Fiscal. Si ustedes se fijan aquí, escenarios y supuestos, yo dudo de que los cálculos estén bien hechos. Hay ahí un tema de problema técnico y de uso político. Bueno, hay las iniciativas del Parlamento que no tienen con qué financiarse. ¿Qué hacer a futuro? Y termino con eso. Yo creo que cuando trabajamos el tema de presupuesto hay que incluir todos los mecanismos financieros. Si no, andamos perdidos. Estamos viendo solo una parte. Hay que pedir al Ministerio de Economía transparencia y a las instituciones involucradas, porque no hay transparencia. El sistema de seguimiento del presupuesto de la consulta amigable es muy pequeña. La tercera idea me parece súper importante. Esos cambios que se producen pueden financiar proyectos directamente. Programa a favor de los niños o un programa para dar agua, porque a veces se cambia el presupuesto en 2.000 millones de dólares, monto suficiente como para hacer marca 2 y dar agua a todo el cono norte. Creo que hay que formar un grupo de trabajo para trabajar estos mecanismos y incorporarlos en nuestro análisis de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que les he hecho es presentar estos avances en las fuentes de financiamiento no tributarias, ¿no? Que es lo que realiza Equitix, que es un grupo que hace el seguimiento de la economía. Hay un tema más que dejé en el tintero y es los activos financieros que tiene el Estado. Como toda institución tiene una caja y esa caja puede llegar a ser de, como ven aquí, está medio confuso, 87.000 millones de soles. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde lo colocan? Parte importantísima, no en el Banco de la Nación, no en COFIDE, sino en la banca privada. El Estado, si sacase ese dinero que está en manos
del sector privado y que es de la caja del Estado, incluyendo la parte de presupuesto, tendrían muchos problemas. Entonces, mis queridos amigos, muchas gracias y abierto a sus preguntas.